En medio de violaciones de derechos humanos, desapariciones, contrabando, narcotráfico y terrorismo, quizá los fraudes electorales parecen ser el recurso más cándido de la tiranía de Maduro para intentar sobrevivir en el poder. Sin embargo, se trata también de un palazo más para cavar su propia tumba. Cerrado ya este círculo de la pantomima electoral, me gustaría decir que es solo cuestión de tiempo y de ciertas voluntades también. Pero tiempo es lo que menos tenemos, porque el tiempo en Venezuela, ya sabemos, y como siempre digo, se cuenta en víctimas. Centros vacíos, opacidad en los resultados, pérdida de respaldo, la fuerza electoral que evidenció el declive de Maduro. Algunos medios trasnochados hablarán de el número de alcaldes o el número de funcionarios electos, pero la realidad dentro de casa es escandalosa. Nadie le puede venir con cuento a usted, a quienes atestiguaron en persona el reflejo de las calles. Usted lo vivió y todos lo sabemos. Y hablaremos de esto. María Corina Machado ha enviado varios mensajes en las últimas horas y el más curioso de todos ellos ha sido el siguiente: Maduro, tú que tanto miedo tienes a que te invadan, las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí. ¿Simple romanticismo o mensaje encriptado? También les comento algo sobre el show del reloj de Maduro, porque el aviso de Jorge Rodríguez no es por lo que muchos pensaron. Si usted sabe de lo que hablo, le dejo una interrogante, pero si no sabe o no se ha topado con esto en la internet, ya se va a enterar. Y Colombia, wow, a paso de vencedores, acelerando con todo lo que tienen para emular al peor ejemplo del continente, sí, a Maduro. Pero, ¿qué se puede esperar de un guerrillo al poder? Instrumentalizar la justicia, así lo ha declarado el secretario de Estado Marco Rubio al conocer el fallo en contra del presidente Uribe. Pasó en Brasil con Bolsonaro, ahora pasa en Colombia con Uribe. Es la técnica de la izquierda. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Sin observación independiente ni competencia real, el chavismo se aseguró el control municipal del país mediante prácticas de coacción y el manejo arbitrario de su ente comicial. La nueva farsa electoral convocada por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela estuvo marcada por una participación, miren, así de mínima, la ausencia de competencia real en gran parte del país y también la opacidad acostumbrada del chavismo en la divulgación de los resultados, cosa habitual. El Consejo Nacional Electoral, que es el régimen en sí mismo, informó sobre una participación del 44%, pero expertos electorales y datos comparativos señalan que la cifra real fue de apenas 29% sobre el registro electoral total. El periodista especializado Eugenio Martínez advirtió que el CNE utilizó nuevamente este concepto de electores activos para calcular la tasa de participación, una categoría que el organismo no ha definido públicamente y cuyo título enunciado es ridículo. En las dos últimas elecciones, el CNE ha utilizado ese concepto de electores activos para abultar el dato porcentual de la participación. Si se calcula sobre el total del registro electoral, el dato sería muchísimo menor al anunciado, escribió en su cuenta de X, y es que es una obviedad. El gráfico de participación electoral histórica elaborado por Votoscopio y difundido por Martínez muestra esa caída sostenida en la participación desde 2015, cuando se alcanzó un pico de 74% en las elecciones parlamentarias. Desde entonces, el descenso ha sido constante, 59% en las regionales de 2017, 47% en las del mismo año, 30% en las parlamentarias de 2020 y 28% en las elecciones conjuntas de Asamblea Nacional y Gobernaciones. El dato más reciente, correspondiente a los comicios municipales de 2025, a la farsa esta, el chiste que acabamos de ver, se sitúa en apenas 29%, algo que está en línea con la tendencia del declive. Según cifras del propio CNE, hasta las 11:43 de la noche del domingo solo se habían publicado resultados definitivos para 304 de las 335 alcaldías en disputa. De estas, al menos 257 habían sido adjudicadas al Partido Socialista Unido de Venezuela, el grupo terrorista de gobierno, y el resto de ellas al PSV, pero disfrazado, que le agrego yo. Ahora, más tarde el dictador Nicolás Maduro aseguró que el PSV ganó en 285 municipios. Sin embargo, esa cifra no fue confirmada por el ente comicial, pero al final poco importa, ¿verdad? Son lo mismo. La comparación hecha por Martínez revela que este resultado está por debajo de la marca del PSV en 2017, cuando obtuvo 309 alcaldías, aunque muy por encima del desempeño de la oposición en las municipales de 2021, donde logró 121 victorias. Para este proceso de 2025 se estima que solo 50 alcaldías fueron ganadas por candidatos no afiliados al PSV, al menos no de frente.
Y serían datos relevantes en un contexto de un país normal, pero nuestro ecosistema solo refleja la voluntad y la conveniencia de quien a punta de pistola lleva a la ruina más absoluta a todo un país. La baja participación obviamente se explicó por el clima de desmovilización, la falta de opciones reales en muchos municipios y la desconfianza generalizada hacia el sistema electoral. En recurridos realizados por medios locales, como Efecto Cocuyo en Caracas, se vieron centros de votación como el Liceo Miguel Antonio Caro en Catia y el Andrés Bello en la Candelaria, que estuvieron vacíos durante toda la jornada, durante toda la tarde. Y un ejemplo repetido miles de veces es el de la médico Thaís Ramírez, que debía trasladarse hasta Guarena para sufragar, pero optó por no hacerlo. No quise votar por lo ocurrido el 28 de julio, cuando nos robaron las elecciones, declaró. En los bastiones opositores de la Gran Caracas, Baruta, Chacao y El Hatillo, la movilización fue ligeramente mayor, aunque insuficiente para generar un ambiente competitivo. En Chacao, Claudio Guzmán, de 86 años, dijo haber decidido votar al escuchar las declaraciones de la dictadura sobre la intención de recuperar esas alcaldías. Lo tomé como una amenaza, afirmó. El detalle que don Claudio no sopesó es que, de haber querido realmente el chavismo, toma esas alcaldías abiertamente. Lo habrían hecho sin ningún problema, así como asaltaron las presidenciales que perdieron 7-3 para luego apresar a más de 2.600 personas. En Petare, el mayor municipio del país, el ambiente festivo con música y carpas contrastaba con la ausencia de votantes en los centros. A las 6:20 de la tarde, en el principal centro electoral de la parroquia, la escuela José de Jesús Arocha, solo habían funcionarios y militantes oficialistas. La gente se recoge temprano porque le da miedo. El año pasado fue muy grave, explicó un comerciante local, en referencia a la represión tras las elecciones de 2024. En cuanto al mapa político, el oficialismo mantuvo el control de la mayoría de los municipios, con excepción de los 3 enclaves tradicionales de la oposición en Caracas, donde Baruta, Chacao y El Hatillo fueron retenidos por sus alcaldes. Sin embargo, la falta de competencia en gran parte del país fue notoria. ¿Por quién iba a votar uno aquí si ni siquiera teníamos candidatos?, se preguntaba un motorizado frente al Liceo Andrés Bello. María Corina Machado aseguró este domingo que el 90% del país rechazó la nueva farsa electoral de Nicolás Maduro al abstenerse masivamente de participar en los comicios municipales convocados por la dictadura chavista. Hoy, el 90% le dijo no a Maduro, escribió Machado en su cuenta de X, al tiempo que subrayó la contundencia y el repudio ciudadano frente a un régimen que se mantiene en el poder mediante mecanismos fraudulentos y también de opresión. La convocatoria chavista, destinada a elegir 2.806 cargos públicos, 335 alcaldes y 2.471 concejales, se desarrolló sin la participación de la coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, que se negó a validar un proceso sin condiciones de transparencia ni supervisión independiente. La escasa presencia de votantes fue visible en todos los centros electorales de todo el país, donde se reportaban mesas vacías y ausencia de movilización, incluso en bastiones tradicionales del chavismo, o de lo que queda del chavismo. Desde la clandestinidad, donde se mantiene tras su inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, pero luego de la campaña presidencial para las elecciones pasadas, Machado reiteró su compromiso con la recuperación de la democracia en Venezuela. La libertad de Venezuela será el golpe histórico más certero contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo en nuestro continente, afirmó Machado, y agregó que Venezuela será el mayor aliado para la estabilidad regional, la democracia y la prosperidad de las Américas. Pero ya que hablamos de María Corina Machado, ella llamó a una organización clandestina contra el dictador Nicolás Maduro. María Corina hizo un llamado a la organización clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela. Así como desobedecimos a la tiranía y los dejamos humillantemente solos el día de ayer, nos preparamos para la acción cívica el día que se requiera, acotó en un video de redes sociales. Respecto a la legitimidad del régimen venezolano, Machado se dirigió al autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien le ha lanzado un mensaje, vamos a decir, desafiante. Escucha esto, Nicolás Maduro. Tú que tanto miedo tienes a que te invadan, las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí, dentro de Venezuela, y somos millones. El 28 de julio triunfamos en la batalla electoral. Y no solo ganamos en el alma y la conciencia de los venezolanos,
también con los votos, con nuestras actas, y los dejamos expuestos ante el mundo entero. Maduro, ya derrotado, no tomó la salida negociada que le ofrecimos, sino decidió desatar la represión más cruenta de nuestra historia. Clausuró toda vía institucional y decidieron pasar a otro campo de batalla. Nos declararon la guerra a los ciudadanos, ahora con balas, tortura, desapariciones y cárcel. Terrorismo de Estado puro y duro. Hoy solo se sostienen por el terror y eso es un clavo ardiente que los consume. En el campo de lucha que escojan, allí también combatiremos y los derrotaremos. Cueste lo que cueste. En esta guerra, Maduro se alió con los peores, con los suyos. Carteles de narcotráfico, crimen organizado, guerrilla, terroristas islámicos y enemigos de Occidente. Son una estructura mafiosa que solo cuenta con unos pocos de miles de agentes armados. De nuestro lado, somos 30 millones de venezolanos junto a las poderosas fuerzas de Occidente, a los pueblos de América Latina y a sus gobiernos democráticos. Aquí hay solo dos posiciones. De un lado el crimen, el caos y la maldad absoluta. Del otro, la justicia, el orden y las fuerzas del bien. Cada día la tiranía tiene menos apoyo dentro de Venezuela y menos cómplices externos. Y esos cómplices cada vez entienden mejor lo que significa aliarse en pactos oscuros con un régimen criminal que ya ha sido designado como narcotraficante y terrorista. Hoy todos tenemos tareas. Primero, la organización clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela. Así como desobedecimos a la tiranía y los dejamos humillantemente solos el día de ayer, nos preparamos para la acción cívica el día que se requiera. Los venezolanos en el exterior también deben profundizar en organización, presión estratégica y denuncia. Segundo, los militares saben lo que tienen que hacer. No deserten, cuídense. Formen equipos de confianza extrema, prepárense para defender lo que el pueblo ordenó el 28 de julio. Tercero, los funcionarios policiales. Conozco lo que ocurre dentro de sus organismos. Sé que salvo unos pocos, ustedes están comprometidos con la conquista de la democracia. Sigan preparándose para actuar en el momento decisivo. Cuarto, los actores globales, que saben que Maduro es el jefe de una empresa criminal. Como ustedes han visto, hemos seguido concretando apoyos externos estratégicos. Y yo haré lo que tenga que hacer para conseguir los que faltan. Venezolanos, estas son las horas de la definición. No les pido paciencia, les pido perseverancia, foco y disciplina. La hora de la liberación está al alcance de nuestras manos y no habrá poder en la tierra que detenga a este pueblo que decidió ser libre. También pidió el apoyo a las bases militares, diferente a la cúpula que a menudo jura lealtad absoluta a Maduro. No deserten, cuídense, formen equipos de confianza extrema, prepárense para defender lo que el pueblo ordenó el 28 de julio, pronunció. La líder opositora se encuentra en la clandestinidad, pues la dictadura venezolana la acusa de encabezar conspiraciones contra el oficialismo, pero también la acusan de todo tipo de cosas, de los cortes eléctricos, de la falta de gas, de la deforestación en nuestras selvas, de lo que se les ocurra. De hecho, es sabido que ya casi 1,000 personas, incluidos dirigentes de su círculo más cercano, han sido detenidos desde el 28 de julio del año pasado en un patrón sistemático que no parece detenerse y cuyo final solo puede ser con el exterminio del régimen. Por cierto, es importante no olvidar la campaña que tenemos vigente en el canal, cortesía del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hay un premio acumulado de $65 millones por la cabeza de estos capullos. Incluso con uno que usted puede entregar, ya el premio es bastante jugoso. Así que atención, escoltas y familiares de escoltas, personas que pueden estar en ese círculo donde se mueven estos científicos. Mandar a pasear a alguno de estos sujetos paga y además es dinerito libre de impuestos.
hágase y háganos un favor a todos. Porque además, ya no solo el Departamento del Tesoro, sino que la DEA acaba de publicar los carteles también hace muy pocas horas. Recordemos que ahora son oficialmente narcoterroristas y la cosa pinta mucho mejor que antes. Y en las últimas horas hubo uno de esos revuelos en redes sociales cuando se viralizó un video en el que Jorge Rodríguez le hacía señas al dictador para que éste escondiera el reloj. Pero lejos de lo que al principio se especuló, el mensaje era otro. Este es el video en cuestión, si no lo ha visto. El artículo del 1961 sometía, mediatizaba la soberanía. Hoy la soberanía es directa y la estamos construyendo. Hoy hemos tenido esta elección tan bonita. Todavía quedan varias horas para votar. Todavía quedan varias horas para votar. Quedan varias horas para participar, apoyar a la juventud en la consulta pública. Ya yo voté. ¿Tú votaste? No. ¿Tú no has votado, No, Rodríguez? yo no he votado, Vete a votar. ¿Tú votaste? Todavía no he votado. Ah, mira, porque lo están dejando de último. Ustedes son par de locos. Como los caraqueños que dicen ¿Tú votaste, Alfred Nazaret? 5:50. Vas a votar a 5:50. Almiranta votó. A las 6 de la mañana. Silita votó. Ya, yo voté. Bueno, mira qué bonito este Samana acá. El sol está bello hoy. Sol bello. Hay algunas nubes por aquí, algunas nubes por allá. El viento fresco. Por rato, muchos pensaron que el negociador intentaba decirle a Maduro que ocultara el reloj ante la posibilidad de andar de ostentoso. Pero es que, póngase a pensar, esas formas nunca las han cuidado. Maduro nos ha sacado en cara distintos relojes, unos más caros que otros. En realidad, si este es un Citizen, es de los menos caros. Y si no lo es, sería un detalle. Cuando le hemos visto relojes desde Rolex hasta Patek Philippe al presidente obrero. Lo cierto del caso es que la seña era lo más seguro para ocultar la hora de publicación, porque desde hace mucho tiempo el dictador sistemáticamente ha estado en un juego de falsos en vivo, videos a destiempo, locaciones sin revelar y un ocultismo bien particular, digno de quien cree que anda tranquilo, pero sabe que no puede andar tranquilo. Ah, y no se pierda en el final, lo de la vienta y el viento. Si no lo agarró, retroceda el video. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció este lunes a través de su cuenta de X sobre el fallo judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, afirmando que se trata de una persecución motivada políticamente, al mejor estilo de Venezuela. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante, escribió Marco Rubio. El congresista estadounidense Carlos Jiménez también rechazó la decisión de la justicia colombiana contra el expresidente Álvaro Uribe. A su parecer, la condena responde a una persecución política. En un post de X, el funcionario estadounidense tildó el hecho como una injusticia. Hoy presenciamos una injusticia en Colombia. Se ha consumado una persecución política contra el expresidente Álvaro Uribe, un líder valiente que salvó a su país del terrorismo y enfrentó a las FARC con firmeza cuando muchos guardaban silencio. Lo atacan porque representa un obstáculo para la agenda de izquierda radical que quiere convertir a Colombia en otra dictadura al estilo de Venezuela o de Cuba. Este es el mismo libreto castrochavista que hemos visto una y otra vez. Utilizar el sistema judicial para destruir quienes defienden la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, expresó. Para quien no lo sabe, Uribe fue hallado este lunes culpable de intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vincularan con estos escuadrones que enfrentaban a las guerrillas en Colombia. Es el primer juicio a un expresidente en el país, acusado de tratar de persuadir a paramilitares para que mintieran a su favor. El soborno ha quedado acreditado, afirmó la jueza responsable del caso, y bastante irresponsable también la jueza. Uribe participó en la audiencia de forma virtual mientras negaba con la cabeza. La decisión en primera instancia puede ser apelada. El expresidente, que según la jueza también cometió fraude procesal, se expone a una pena de hasta 12 años de prisión. Afuera del tribunal, seguidores del exmandatario usaron máscaras con su rostro y gritaban «Uribe inocente». El congresista estadounidense Mario Díaz Balart también denunció este lunes lo que calificó como una persecución política contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe y a través de su cuenta de X
Díaz-Balart expresó su profunda preocupación ante lo que describió como un juicio falso y una cacería de brujas, afirmando que se trata de una grave violación al Estado de Derecho en Colombia. El juicio falso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente Álvaro Uribe es una evidente violación del Estado de Derecho y refleja el avance de fuerzas de extrema izquierda que controlan a Gustavo Petro, advirtió el legislador republicano. Desde Estados Unidos es muy preocupante ver día a día el deterioro de la democracia, la seguridad y la creciente violencia política y el aumento de grupos criminales en Colombia bajo Petro, añadió Díaz-Balart. Esta jueza colombiana declaró que el expresidente Uribe cometió el delito de prevaricación en el marco de una investigación por manipulación de testigos, lo que entonces podría convertirlo en el primer jefe de Estado colombiano condenado penalmente. Como les decía, el caso gira en torno a las acusaciones de que el líder político, quien gobernó entre 2002 y 2010, envió intermediarios a cárceles para presionar a exmiembros de grupos armados ilegales con el fin de que modificaran su testimonio, retiraran las acusaciones en su contra y en cambio incriminaran al senador de izquierda Iván Cepeda, según dicen ellos. Uribe, de 73 años, sigue siendo una figura profundamente polarizante en Colombia. Para muchos es un héroe que salvó el país del colapso mediante su ofensiva militar contra las guerrillas marxistas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su sucesor, Juan Manuel Santos, firmó en 2016 ese acuerdo de paz con la FARC. Otros, sin embargo, creen que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares que buscaban socavar las instituciones democráticas. Su campaña militar estuvo marcada por el escándalo de los falsos positivos, asesinatos de civiles por parte del ejército que luego se presentaban como guerrilleros abatidos en combate para inflar las cifras según el oficialismo. Aunque oficiales de alto rango han sido condenados por estos crímenes, Uribe ha negado toda responsabilidad y cualquier conexión con grupos paramilitares. Tras dejar la presidencia, Uribe fundó en 2013 el Partido Centro Democrático, que rápidamente se consolidó como una fuerza política de peso. El expresidente Iván Duque, quien gobernó entre 2018 y 2022, fue considerado por muchos como su protegido y continuador de sus políticas. Actualmente, el Centro Democrático es uno de los principales partidos de oposición al presidente guerrillo Gustavo Petro. Se prevé que tendrá un rol decisivo en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, especialmente ante el deterioro de la seguridad en el país y las tensiones crecientes con los Estados Unidos, históricamente el aliado más estrecho de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El fallo judicial podría complicar los intereses de Uribe por articular una amplia coalición de derecha con miras a las elecciones del próximo año, generar eventuales represalias de Estados Unidos, incluso posicionar a Cepeda como potencial candidato presidencial, según advirtieron analistas. Sea cual sea el resultado definitivo, se espera que tanto la defensa como la fiscalía presenten recursos, lo que podría alargar el proceso judicial. Y aquí estaremos para contarlo. Un saludo muy especial para Domingo Fumero por su apoyo y por su aporte mediante los Super Thanks. Muchas gracias. Nos ayudas a seguir con esta labor todos los días. Y claro que gracias a todos y cada uno de ustedes que siempre están allí, incluso hasta el final del video. Que por cierto, hablando de video, tenemos nuevo video en nuestro canal de historias y documentales. Una empresa que prometía cambiar el mundo y que terminó como un culto corporativo en bancarrota y liderada por una especie de mesías moderno. Una historia que no te han contado de WeWork y ya está disponible en Emblemático, nuestro segundo canal. Te lo dejo en el video recomendado que aparecerá en solo unos segundos y si lo prefieres, también te coloco el enlace fijado en los comentarios de este video. Señores, esto es Apolítico. Si aún crees que podemos cambiar esto, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.